Bueno, igual dentro de esta presentación de hoy día, eh, vamos a resumir un poquito algunas cosas que hemos visto la semana anterior, para que así nadie quede eh, tan ajeno a lo que estamos conversando. Lo que sí vamos a decir en una primera instancia es que el tema de hoy o de la sesión número 3, estamos en la sesión 3 de 12, es comprender eh, los distintos tipos de argumentos que podemos utilizar o los principales que podemos utilizar, porque no hay una única forma, no hay una única estrategia. Podemos tomar ciertas estrategias o caminos distintos cuando necesitamos argumentar, ¿ya? Así que lo que vamos a plantearnos como objetivo para hoy es conocer los diferentes tipos de argumentos que existen y aplicarlos en contextos reales y cotidianos. Entonces vamos a presentarlos y luego vamos a hacer algunos ejercicios para que vayamos aprendiendo también a construir argumentos de distintos tipos. Pero para que, como les dije, vayamos todos repasando lo que hemos ido aprendiendo, un argumento es una razón o un conjunto de razones que vamos a utilizar para poder defender o justificar nuestra opinión. Recuerden siempre que lo que diferencia un argumento y una opinión es que el argumento está estructurado y es un conjunto de razones que responden a la pregunta ¿por qué opino lo que opino? Mi opinión es principalmente qué es lo que opino o cuál es mi posición o cuál es mi postura frente a diversos temas. Por ejemplo, la guerra ya que está sucediendo en Irán y cualquier otro tema. Pero cuando a mí me preguntan ¿por qué piensas? Entonces yo tengo que ya elaborar ¿por qué piensas lo que piensas o por qué tienes esa postura? Entonces yo tengo que elaborar un argumento. Y por tanto, la argumentación justamente es la acción de desarrollar estos argumentos y el debate es presentar estos argumentos, ¿cierto?, bajo ciertas reglas de diálogo argumentativo. ¿Ya? Déjenme permitir ingreso a un compañero y seguimos. Ahora, ¿qué es lo que vimos la vez anterior, la sesión anterior? ¿Cuál era la estructura básica de todo argumento? Todo argumento tenía que tener una tesis, una razón y evidencias. ¿Qué significaba cada una de estas? Primero, la tesis significa la idea principal que se quiere defender. Es la respuesta a la pregunta ¿qué pienso? ¿Qué piensas sobre la guerra de Estados Unidos-Irán? ¿Qué piensas sobre lo que está sucediendo, la violencia en los colegios? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu postura, tu posición? ¿Qué es lo que tú vas a defender? Ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se coloquen detectores de metales al ingreso de los colegios que tienen altos grados de violencia para prevenir que ingresen armas. O yo no estoy de acuerdo. Pero no basta con eso, ¿cierto? No basta solamente con decir qué crees o qué piensas, sino que va a surgir una nueva pregunta y que va a ponernos con una, o que nos va a invitar o nos va a poner en una posición de tener que argumentar, que es ¿por qué pienso eso? Entonces, mi tesis va a ser, por ejemplo, estoy de acuerdo con colocar detectores de metales al ingreso de los colegios, pero luego viene la pregunta, ¿por qué piensas? ¿Por qué estás de acuerdo? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué crees que es una buena idea? Y allí yo tengo que empezar a tener y presentar ideas por A, por la razón B, por una razón C. Ahora, supongamos que tengo
5 razones. Razón 1, razón 2, razón 3, razón 4, razón 5. Surge una nueva pregunta, un poco más compleja. ¿En qué me baso? ¿O cuál es tu base, tu fundamento? ¿Cuáles son los datos, estadísticas? ¿Cuál es la información de respaldo para estas 5 razones? Es decir, yo primero tengo que dar mi tesis, es decir, presentar qué es lo que pienso, cuál es mi postura. Luego tengo que entregar mis razones, por esto otro, por esto otro. Y luego tengo que decir en qué evidencias tengo de esas razones. ¿Qué son las evidencias? Son todos los datos, todos los ejemplos, todos los hechos, toda la información que sea útil para apoyar estas razones. Y va a responder a la pregunta entonces, ¿en qué me baso para decir esto? Entonces, tenemos 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué pienso? En segundo lugar, ¿por qué pienso eso? Y en tercer lugar, ¿en qué me baso para pensar en eso? ¿Podemos ver esta lógica, esta estructura lógica? Por eso argumentar no es lo mismo que opinar. Porque una opinión, como ya dijimos, es nuestra postura, nuestra posición o lo que nosotros pensamos, entendemos, creemos frente a un tema. Pero cuando me piden una argumentación, yo ya tengo que estructurar con mi tesis, con mi razón y con mi evidencia. Pueden hacer una sigla y recordarlo como TRE. Tesis, razón, evidencia. Ahora, no existe un solo tipo de argumento, o en otras palabras, no existe solo una forma de argumentar. Y cada tipo de argumento va a variar según el modo, la estrategia, el camino que utilicemos para defender nuestra postura. Uno de los argumentos más utilizados es lo que llamamos argumento de autoridad. ¿Qué significa eso? Que apoyamos la opinión de una persona porque es experta o es reconocida en el tema. Es decir, podemos argumentar o poner una estrategia de argumentación cuando quien, o, no, o podemos más bien apoyarnos en autoridades frente a un tema. Por ejemplo, autoridades podrían ser personas premios Nobel, científicos, líderes, personas que han logrado éxito. Por ejemplo, si yo quiero opinar de fútbol, podría tomar como un argumento la opinión o el análisis de alguien que fue campeón del mundo. Si yo quiero hablar de política y de gobernar, podría considerar, ¿cierto?, la opinión de los expertos en ciencias políticas o de personas que han sido presidentes de la República y que han tenido y que son expertos en política internacional. Se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, hay una guerra o hay algún conflicto, llaman a expertos y en la televisión, en los medios de comunicación, aparecen expertos y a ellos se les pregunta, oye, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y aquí tenemos un ejemplo de argumento de autoridad. Por ejemplo, cuando yo digo, el uso excesivo de redes sociales puede afectar la salud mental, según psicólogos especializados. Es decir, me voy a empezar a argumentar, pero en base a lo que los expertos, en este caso psicólogos que están estudiando la salud mental, han descubierto en su práctica y en su investigación respecto al uso excesivo de redes sociales. Por tanto, se va a considerar válido porque proviene justamente de expertos. Así que un primer tipo de argumento es argumentar basándonos en lo que los expertos han descubierto o personas que son autoridad en un tema o en alguna área dicen o han investigado. Pero no es la única forma de argumentar.
podemos también usar argumentos del tipo causa-efecto. Es decir, cuando argumentamos que un hecho es causa de otro hecho. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, como aparece aquí en el dibujo, estas filas de piezas de dominó. Han visto que hay algunos que colocan miles de ellas, y cuando botan la primera, esa primera cae, bota la segunda bota a la tercera, y así sucesivamente, y toda la fila, Termina cayendo. sí, te termina cayendo, muy bien. Pero para que eso suceda, tiene que haber un efecto o una relación de causa y efecto entre botar la primera pieza y esa pieza bota la segunda la tercera, y se forma una cadena causal. Es decir, que la caída de la pieza de adelante provoca o causa la caída de la pieza que está atrás. Cuando hablamos de argumento causa-efecto, significa que explicamos cuando una cosa produce otra o genera otra. Por ejemplo, dormir poco afecta el rendimiento escolar. ¿Por qué? Y ahí está la causa. Porque el cerebro no descansa lo suficiente. Por tanto, tengo dormir poco en la causa y rendimiento escolar bajo es el efecto. Entonces yo digo, dormir poco afecta, causa que el rendimiento escolar baje. ¿Por qué? Porque el cerebro no descansa lo suficiente. Entonces, por ejemplo, podemos decir, subir la tasa de interés va a generar mayor inflación, o vacunar a los grupos de riesgo como ancianos, embarazados, trabajadores de la salud, profesores, alumnos, va a disminuir la probabilidad de contagio. Es decir, hay una relación causa y efecto. Tanto cuando afirmamos algo, por ejemplo, cuando decimos hay que hacer esto porque eso va a provocar esto, o al revés, cuando decimos no hagamos esto, no hay que hacerlo porque va a producir este efecto. Cuando se debatía en la pandemia por el uso de las vacunas, surgían argumentos de este tipo. Algunos argumentos decían no hay que vacunarse porque las vacunas provocan tal o cual efecto secundario, es decir, causa-efecto. En cambio, los defensores de la vacuna decían, no, el único efecto que causa la vacuna es que te inyecta una dosis de la enfermedad para que se generen anticuerpos. Y así, lo que se muestra en un argumento de causa y efecto es una relación directa entre dos hechos. El hecho A, que provoca el hecho B. Entonces Tiene tenemos, sentido que todo hecho, que toda acción tiene su consecuencia. exacto, bajo esa premisa se está moviendo. Cuando argumentamos, para ir repasando, para cuando argumentamos por autoridad, apelamos a figuras de autoridad expertos en las materias, o en revistas científicas, o en datos de investigaciones validadas. Cuando hablamos de argumentos de causa y efecto, es cuando argumentamos que una cosa va a provocar otra, es decir, que va a tener un efecto, como decías tú, una consecuencia. Pero hay más formas de argumentar. Una, muy utilizada, es a través de ejemplos. Se basa en casos concretos, reales, para apoyar una idea. Como por ejemplo, no vayas por esa calle solo porque es peligroso. Y tú dices, ¿cómo sabes que es peligroso? Porque una vez yo pasé solo por ahí y me asaltaron. Entonces yo puedo usar el ejemplo real de alguien que fue asaltado para argumentar que ese lugar es peligroso. Por ejemplo, muchos estudiantes mejoran sus notas cuando organizan su tiempo, por ejemplo,
quienes usan horarios de estudio. Es decir, el argumento, por ejemplo, trata de usar situaciones reales, situaciones cercanas. Muchas veces, cuando se habla de política, se dice, los expertos o alguien que está debatiendo va a decir, no tenemos que tomar esta vía política, porque mira lo que pasó en tal país. Mira, estos países tomaron esta vía política y mira cómo terminaron. O estas decisiones económicas las tomó tal país hace 10 años y el resultado fue paupérrimo. O no hay que colocar detectores de metal en los colegios porque Estados Unidos lo hizo y gastó millones de dólares y no tuvo ningún efecto real. Ahí estamos utilizando ejemplos. Y ojo, que a veces pensamos que esta puede ser una forma de argumentar un poco fácil, pero en general es súper poderosa porque cuando tú estás argumentándole algo a alguien y le puedes dar un ejemplo concreto y real, tu argumento se hace mucho más creíble. Por tanto, una buena estrategia cuando queremos argumentar que sí a algo o que no a algo es buscar ejemplos concretos. Luego, vamos a argumentar por lo que se llama argumento por analogía. La analogía es una comparación. Cuando yo tomo algo tomo dos elementos o dos situaciones y rescato cuáles son sus semejanzas o en qué cosas se pueden parecer y así puedo explicar una mejor idea. Por ejemplo, aprender es como entrenar un músculo. Mientras más practicas, mejor te vuelves. Yo estoy haciendo una analogía del estudio y el aprendizaje con el entrenamiento físico. Es decir, el argumento por analogía busca ayudar a entender mediante comparaciones. Entonces, por ejemplo, yo digo, déjenme, alguien parece que quiere ingresar. Entonces, yo tomo una situación similar, rescato algunas similitudes y lo uso como una forma de argumentar. Mira, si al final, hola Joaquín, bienvenido. Si al final estudiar es desarrollar el cerebro, no te preocupes, bienvenido. Es como entrenar, es como ir al gimnasio. Estudiar es como ir al gimnasio, así como tú, ir al gimnasio, por ejemplo, entrenas tus músculos, te haces fuerte, tú también al estudiar desarrollas tu mente, tu cerebro, y ahí estoy haciendo una analogía, es decir, una comparación de similitudes. Entonces, a veces es bueno argumentar por comparaciones y similitudes. Por ejemplo, muchos dicen, el amor es como una plantita. ¿Han visto eso? ¿Han escuchado por ahí? Que hay que regarla cada día para que crezca fuerte y crezca sana. Ahí yo estoy comparando y buscando una analogía entre cultivar el amor y cultivar una planta. Pero también, y esta es una de las más serias, puedo argumentar basándome en datos o en evidencias. Aquí es donde yo voy a utilizar estadísticas, estudios o información que sea verificable. Por ejemplo, el 70% de los jóvenes usa redes sociales más de 3 horas al día, lo que muestra su gran impacto en la vida cotidiana. ¿Cómo sé eso? Y ahí voy a la fuente. Porque un estudio de la Universidad X, desarrollado en 3 países, encuestó a 16.000 adolescentes de los cuales el 90% tenía redes sociales y en promedio el 70% de ellos usaba más de 3 horas al día el teléfono con redes sociales. Es decir, aquí yo tengo estudios e información a partir de estadísticas asociadas a un área o un tema. Este tipo de argumentación es de las más sólidas. ¿Por qué? Porque se basa en datos. Yo puedo opinar cualquier cosa y justificar cualquier cosa, pero si los datos no me respaldan, se hace difícil.
Yo puedo decir, no, yo soy súper buen administrador del dinero. Yo soy espectacular administrando mi dinero. Pero alguien me diría, pero vayamos a los datos. A ver, ¿cuánto tienes ahorrado? Nada. ¿Cuánto te sobra del sueldo después que pagas todas tus cuentas? Nada. ¿Te has comprado algo que te permita invertir o pensar en tu futuro? Nada. Entonces decimos, bueno, una cosa es lo que tú dices, pero los datos concretos dicen que tú no eres un buen administrador. Así también, muchos estudiantes dicen, no, si yo estudié, no, si es fácil, no, mamá, si basta con repasar. Y después vienen los informes, por ejemplo, en este caso, de los resultados de los ensayos o informes de nota, y ahí decimos, oye, pero los datos no respaldan lo que tú dices, porque tú dices que este contenido es fácil, que no te hay que estudiar tanto, pero los ensayos tienes un promedio bajo. Entonces, el argumento basado en datos y evidencia es tratar de fortalecer mi argumento con estadísticas, estudios e información verificable. Y otro tipo de argumento es el que llamamos por experiencia personal, es decir, basado en vivencias propias. Acá también tenemos gente que es única o que ha tenido experiencias únicas que no todos tienen. Y dígame, Sebastián. Disculpe, profe, es que ahora mismo vino con mi hermana Simona. ¿Puedo irme un momento? Regreso rápido. Sí, No, es vuelva, que tengo que vuelva cambiarle cuando el pueda. internet. Entonces, aquí en la experiencia personal también eh, podemos tener el caso de personas que han vivido experiencias únicas o que han logrado cosas únicas. Por ejemplo, son pocos los deportistas chilenos que han ganado medalla de oro olímpica. Entonces, cuando alguien habla desde su experiencia como ganador de medalla olímpica, tiene un valor. ¿Por qué? Porque estuvo en una final olímpica, estuvo en los Juegos Olímpicos, ganó la medalla de oro. Entonces, en base a su experiencia, él puede argumentar también, decir, mira, cuando yo fui a las Olimpiadas pasó esto, o yo iba perdiendo la final, pero después tomé esta decisión, y es potente y tiene peso, porque son personas que alcanzaron, por ejemplo, grandes logros. Yo una vez fui a una charla con uno de los pocos chilenos que ha llegado a la cumbre del Everest, por ejemplo. Entonces ya escucharlo es valioso y tiene peso su argumento por el hecho de que él ha sido una de las pocas personas en este país que ha llegado a esa cima. Pero en general, todos nosotros, a pesar de no haber hecho grandes hazañas, podemos también basarnos en nuestra experiencia personal. Por ejemplo, cuando apago el celular para estudiar, me doy cuenta que me concentro mucho más. O desarrollé esta estrategia de estudio y mis notas mejoraron. A partir de esa experiencia personal, yo puedo también argumentar y decir, ¿saben qué, compañeros? Apagar el celular ayuda a concentrarse. ¿Y en qué te basas? Bueno, en este caso, en mi propia experiencia, reduje el tiempo de ver celular, lo dejé, no sé, guardado en un cajón mientras estudiaba media hora, 20 minutos o una hora, y luego empecé a ver mejores resultados porque me concentraba mucho más. Ahora, el argumento de experiencia personal es útil, pero es menos generalizable. ¿Qué significa generalizable? Que se generalice o se aplique a todos los casos. No se puede, porque es solo tu experiencia personal. Ejemplo, tú tienes una técnica para estudiar, una estrategia. Alguien dice, como a él le resultó, porque a él le va bien, voy a aplicar la misma técnica o el mismo rutina y de repente no me resulta. Porque no se puede aplicar para todos los casos. Tiene que ver con mi experiencia personal. Sebastián, ¿tienes la mano levantada? Solo quería decirle que ya regresé. Me perdí de mucho. No, no, no. Estamos en el mismo argumento por experiencia personal. Ah, Entonces, escuché un voy a poquito. repasar estos tipos de argumentos porque ahora vamos a hacer un ejercicio de que ustedes mismos puedan reconocer a qué tipo de argumento está refiriéndose cada ejemplo que vamos a poner. Argumento por autoridad es apoyar nuestro argumento en opiniones de expertos.
en gente reconocida del tema y gente que tiene validez en su experiencia y autoridad sobre alguna temática. El argumento de causa y efecto explica y argumenta que una cosa produce o genera otra, es decir, que un hecho es causa de otro hecho. El argumento, por ejemplo, habla de que basarme en casos concretos, reales, en experiencias conocidas, para apoyar una idea. El argumento por analogía es un argumento por comparación de similitudes, es decir, comparar y asimilar una situación con otra. Como dijimos, el amor es como una planta. Aprender es como estudiar y aprender es como entrenar en el gimnasio. Es decir, hacer esa comparación con aspectos que se pueden analogizar o analogar. Eso se llama argumento por analogía. Luego tuvimos el argumento basado en datos o el argumento basado en evidencias, es decir, cuando ya utilizamos estadísticas, estudios o información verificada. Y el argumento por experiencia personal, que sobre todo es útil cuando hemos tenido experiencias únicas. Por ejemplo, estuve en coma y reviví. Como les contaba, yo fui a esta charla donde fue una persona, el chileno que alcanzó el Everest, la cima del Everest, o poder escuchar a alguien que fue campeón del mundo, medalla de oro, o que ha logrado cosas que nos resultan sumamente positivas y valiosas y que tienen una experiencia personal única que vale la pena escuchar y que a veces nosotros decimos, bueno, si lo está diciendo esta persona que fue medalla de oro olímpica, hay muchas probabilidades de lo que diga sobre cómo entrenar, cómo manejar la mente en la competencia, tiene que tener algo de cierto porque por algo fue campeón. Ahora, vamos a poner algunos casos y vamos a tratar de identificar, aquí ustedes me ayudan, a qué tipo de argumento corresponden los ejemplos a continuación y luego vamos a dar un tiempo en que ustedes van a elaborar su propio argumento eligiendo alguno de los tipos que hemos revisado. Tenemos el primero que dice, muchos expertos en educación afirman que el uso del uniforme escolar mejora la disciplina en los estudiantes. Muchos expertos en educación afirman que el uso del uniforme escolar mejora la disciplina en los estudiantes. Aquí estamos frente a una argumentación de tipo de autoridad, de causa-efecto, ejemplo, analogía, datos y evidencias o experiencia personal. ¿Qué piensan ustedes? Diego creo que tenía la mano. Creo, vi a otro compañero. Yo creo que sería de autoridad. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Alguien piensa que sería de otra? Yo también pienso que es de autoridad porque según lo que me dice y de cómo... Ya. Bueno, efectivamente esto es un ejemplo de que podríamos asociar con autoridad. ¿Por qué? Porque aquí la clave sería que hay muchos expertos, en este caso en educación, o sea, asumimos que estas personas saben de educación, tienen una expertise y por tanto, al estudiar estos casos se dan cuenta que los países o colegios que usan uniforme tienen mejor disciplina. Muy bien. Luego, cuando los estudiantes pasan muchas horas jugando videojuegos, suelen dormir menos, lo que afecta su rendimiento en clases. Analogía. Analogía, ¿ya? ¿Alguien dice otra? ¿Sí? Yo digo que es causa y efecto. ¿Ya? ¿Alguien dice otra? Ah, yo también creo que debería ser causa y efecto, tal vez. ¿Quién sabe? ¿Ya?
Bueno, en este caso es causa y efecto, porque estamos atribuyendo que cuando los estudiantes pasan muchas horas jugando videojuegos, eso provoca que duermen menos. Y que el dormir menos genera bajo rendimiento o una afectación de su rendimiento en clase. Entonces es como causa y efecto. Muchas horas jugando, menos horas de sueño, menor rendimiento en clase. Luego dice, estudiar sin distracciones es como intentar correr sin peso extra. Todo se vuelve más fácil y más eficiente. ¿Sí? La verdad no estoy tan seguro, pero yo creo que tal vez podría ser una analogía. Ah, ¿cuál era el que tiraba un ejemplo Analogía, y dice. después como que daba algo parecido? Una de esas Ya, dos. analogía, La analogía. ya. ¿Sí? ¿Qué más? Yo la verdad estaría más o menos como entre analogía y experiencia personal, aunque ahora que lo pienso tal vez también sea experiencia. Estoy entre esas tres. Ya. Si lo tomamos como parte de una opinión de nuestra propia sensaciones, claro, podría ser más experiencial, como se me vuelve a mí más fácil y eficiente, pero más que nada lo que está haciendo este argumento es comparar, en este caso, estudiar sin, sin distracciones con correr sin peso extra. Es decir, cuando yo estudio con muchas distracciones, es como intentar correr con una mochila y cada distracción es como una piedra que se mete en esa mochila, ¿cierto? Como un peso extra, como una carga extra. Pero estudiar sin distracciones es como intentar correr, pero sin ningún peso extra, solo con mi cuerpo, y eso hace más ligera mi carrera, me es más fácil y eficiente. En este caso, al decir es como, está haciendo una analogía, porque está haciendo una comparación y buscando las similitudes que hay entre estudiar dejando toda distracción de lado con correr una carrera despojándose de todo peso extra. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarnos unos minutos para que cada uno de ustedes escoja alguno de estos tipos de argumento y elabore uno sobre el tema que ustedes elijan. Puede ser un tema de cualquier cosa que les interese opinar, hablar, pero pueden hacerlo tomando la autoridad o causa y efecto o por ejemplos, por analogía, usando datos o evidencia o a partir de la experiencia personal. Entonces, el desafío es que 5 minutitos, no sé, más o menos, cada uno elabora ahí, puede usar su cuaderno, su teléfono, donde o escribe en el mismo computador, en un Word, eh, un argumento tomando uno de estos tipos y que después lo podamos compartir, ya sea por micrófono escrito, y que podamos analizarlo también entre todos. ¿Ya? Así que comenzamos. No tiene que ser uno largo, ¿verdad? No, no necesariamente. Lo primero que tienen que hacer es piensen en un tema actual, en un tema que les interese, y luego piensen, bueno, ¿qué pienso sobre eso? Y luego digo, ¿cómo lo argumento? ¿Cómo argumento esto? Y ahí puedo usar diferentes estrategias.
autoridad, causa-efecto, ejemplo, analogía, datos y evidencia, experiencia personal. Ya, les voy a... Dígame mientras. Yo ya tengo mi cosa lista. Ya Ya, tengo más o menos la idea en mi cabeza. miren. Voy a presentarles aquí para que les quede un poquito más claro. Es este resumen aquí de los tipos de argumentos. ¿Ya? Tenemos autoridad, que es cuando recurrimos a expertos. Tenemos causa y efecto cuando hablamos de que un hecho provoca otro hecho. Hablamos de ejemplo cuando usamos un caso real. Hablamos de analogía cuando hacemos una comparación entre dos situaciones, e incluso cuando vemos la similitud que hay entre una y otra. Usamos un tipo de datos y evidencias cuando usamos datos concretos, investigaciones y estadísticas, y experiencia personal cuando hablamos de nuestra propia experiencia. Entonces, lo ideal es que tomen primero en el paso uno, elijan un tema. Entonces, después yo les pregunto, a ver, ¿qué tema es el que con qué tema elaboraste tu argumento? Ah, tal tema. Paso dos, pensar qué opino sobre ese tema. O sea, cuál es tu postura o cuál es tu opinión. Paso 3, elegir un tipo de argumento, uno de estos argumentos, y en base a ese tipo de argumento, decir por qué pienso lo que pienso.
Vamos a dar hasta las 17:45, o sea, 3 minutitos para que los que faltan puedan elaborarlo, ¿ya? Mi idea es que después lo vamos a compartir. Profesor, ya terminé. Profe, si está hablando está con el micrófono apagado. Perdón por eso, ya no me escuchaban. Porque estaba preguntando. ¿Qué pasó? Sí, gracias por avisarme. Estaba preguntando quién quería comenzar. Bueno, a mí me gustaría empezar. Ya, a ver. Como siempre, Primero, dinos tu tema. mi tema es la forma de estudio en los colegios online. Ya, Aunque eso se puede referir también a la forma de estudio en general de los estudiantes. ya. Dame un segundo, lo vamos a mirar. Ya, Empiezo a decir mi opinión. sí, Pues pienso que para que uno pueda entender bien la materia y estudiar al mejor el tema, tiene que estar bien concentrado, enfocarse en las cosas, enfocarse en las cosas importantes, es debido a que enfocarse en las cosas importantes ya, y, dale. como des, enfo- mm, 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 ah, y también no, es que estoy tratando de pensar. Tengo una, ay, esperen, profe. Es concentrarte directo en el tema a que estás pensando. Espera, no, oh, rayos, profe, olvide lo que quería decir. Ya. Haz una pausa, trata de pensarlo de nuevo, Me distraje avancemos. por unos segundos otra vez con lo que hay atrás. Sí, tranquilo. Piénsalo de nuevo, vamos con otro compañero y después vuelves. No te preocupes. Ya, ¿quién más? Mientras tanto. Dale, Diego. ¿Qué tema escogiste? Yo elegí dar caridad ¿Dar en caridad? dar caridad por causa de Dios, Ya. ¿Y más o menos qué tipo de argumento vas a usar? de analogía. Ya. Dale. ¿Lo doy? Sí. Ya. Pienso que el ejemplo de quienes dan caridad por causa de Dios es como aquel que planta una semilla de manzana.
donde por cada hoja de ese árbol se va a convertir en una manzana. Ya, a ver, el ejemplo del que da caridad por causa de Dios es como una semilla. Es como el de aquel que planta una semilla de manzana, donde cada hoja de ese árbol se convertirá en una manzana. Es como dar la idea de que se multiplica la ganancia de manera muy grande. O sea, aquí el argumento sería que dar o la caridad en el fondo finalmente resulta en una multiplicación, en que, por ejemplo, yo doy una manzana, pero, o sea, doy una caridad, supongamos yo regalo una manzana, pero dar esa manzana sería como plantar un árbol de manzanas, porque finalmente voy a cosechar muchas más manzanas de las que di, algo así, o Sí, entendí. porque ese tipo de caridad o en torno a una idea religiosa, la caridad o lo que gastamos en causa de Dios, no lo perdemos, sino que algún día se nos va a devolver muchas veces más multiplicado, como una recompensa por hacerlo en pos de Dios. Ya. Entonces tú usaste una analogía entre el dar y plantar un árbol, es decir, como cosechar luego lo que pude plantar, o sea, como que de alguna manera cuando yo doy a otro, soy generoso con otro, estoy plantando una semilla que en algún momento va a crecer, va a dar un árbol y que también puedo recibir yo también algo en algún momento, ¿ya? Sí, se te va a devolver de cierta manera esa caridad. Ya, ok. Muy bien, ¿ya? Sebastián, ¿quieres volver? Sí, esta Dale, vez voy a empezar otra vez. ¿ya? En mi opinión, yo pienso de que cuando uno va a estudiar sobre algo, tiene que estar concentrado. Es una de las cosas más importantes cuando vas a estudiar. Tienes que estar concentrado o si no, no podrás entender la materia. Y una de las formas de la cual hay que estar concentrado es no tener ninguna distracción. Por ejemplo, no distraerse con las cosas que te hacen entretenerte, o- como pueden ser como videos o videojuegos o cosas así, o hasta el teléfono. ¿Ya? ¿Y qué tipo de argumento sería ese el que tú estás queriendo plantear? Ex- experiencia personal, Ya, muy bien. Entonces dice, debido a que a en- mí me dale, pasa dale. algunas veces como de que me estoy a punto de poner a estudiar, pero termino distrayendo y termino viendo o algo de mi celular, entretenimiento y se me pasa el tiempo volando cuando tenía que estudiar. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner tipo de argumento, experiencia personal. Es decir, para que uno pueda entender bien la materia, tiene que estar concentrado, sin distracciones ni cosas que te entretengan ni que te distraigan. Y en base a tu experiencia personal, cuanto más logras estar alejado de esas distracciones, te logras concentrar y logras entender mejor los contenidos o lograr los objetivos de aprendizaje que tú quieres plantear. Ahí tenemos en el caso de experiencia personal. Tuvimos el caso de analogía. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Ya? Mi tema es el piano. ¿Piano? ¿Ya? ¿Qué tipo, Em, qué tipo de argumento estás pensando? ¿En qué tipo? espere, profe. De ejemplo. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? ¿Y cuál sería tu argumento, por ejemplo?
Lo puse en el chat. ¿Se lo leo? Ah, ya, lo pusiste ahí. Es que voy en el auto, profe, entonces no vaya a ser que vaya a incomodar. Ya, yo lo leo. El piano es uno de los instrumentos más populares a nivel mundial. Ha estado en este mundo hace más de 300 años. Muchos famosos como Amadeus Mozart, Ludwig Beethoven o algo más moderno como Yuha Wang han dedicado su carrera a este instrumento. El piano ha hecho apariciones en varias películas y series. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de la popularidad del piano. A ver si lo puedo copiar. Ay, no sé, pongo, parece que había otra cosa en el copiar. Ahí sí. El piano es uno de los instrumentos más populares a nivel del mundo. Ha estado en este mundo hace más de 300 años. Y acá tenemos el ejemplo de grandes músicos como Mozart, Beethoven, Wang, que han dedicado su carrera a este instrumento. Y también tenemos el ejemplo de que el piano es utilizado en muchas series y películas. Y por tanto a veces uno no toma la atención, pero si se ve, se da cuenta que el piano tiene una importancia súper grande en prácticamente todos los estilos musicales. ¿Ya? Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Joaquín, ¿tú lograste hacer alguno? ¿Sí? A ver, dale, puedes hablarlo o escribirlo como tú prefieras. Ya. Tenemos el argumento de Joaquín que nos dice: estoy en contra del uso del celular en clases porque distrae a los estudiantes y además estudios muestran que el rendimiento baja cuando hay distracciones tecnológicas. Acá, entonces, el tema sería el uso del celular en clases. ¿Ya? Y en este caso sería, ¿qué tipo de argumento, cómo lo piensas tú? ¿Bajo qué tipo aquí de los que están? ¿Qué tipo de argumento? ¿Causa y efecto? ¿Ya? O sea, vemos un efecto aquí que sería la distracción de los estudiantes, que finalmente lleva a que el rendimiento baja cuando están estas distracciones tecnológicas. Se dan cuenta, para ir cerrando, que cuando nosotros seguimos estos pasos, voy a volver aquí, cuando seguimos estos pasos es mucho más fácil poder argumentar. Es decir, primero vemos qué tema es el que vamos a analizar o sobre el cual vamos a hablar, pensar cuál es mi opinión y luego elegir bajo qué tipo de argumentación voy a trabajar. Voy a usar ejemplos, voy a usar
voy a usar mi experiencia personal, voy a usar la voz de los expertos, voy a usar evidencias, voy a usar una analogía. ¿Se dan cuenta? Yo tengo un tema, tengo una opinión, pero yo tengo que decir cómo la argumento. Y para que ese argumento sea más fácil de concretar y de realizar, tengo que elegir algún tipo de argumento para que podamos justamente tener como un apoyo más fácil y más fluido de lo que queremos hacer. Por ejemplo, voy a usar causa-efecto, entonces voy a buscar efectos de este hecho o de esta situación. Así que cuando en el paso 4 decimos por qué pensamos lo que pensamos, estamos ya, primero, con un tema definido, estamos con una opinión que ya la tenemos clara más o menos de qué es lo que nosotros queremos opinar o qué lo vamos a defender, y también que hemos elegido bajo qué tipo de argumentación vamos a trabajar. Entonces, voy a volver a la presentación inicial. Todos los tipos de argumentos, o estos principales, porque podemos encontrar quizá otros más complejos, pero estos quizá que son los principales, son formas en que nosotros podemos finalmente responder a la pregunta ¿por qué tenemos la opinión que tenemos? ¿Qué nos corresponde la siguiente sesión? Una sesión 4. Hablar de un concepto que es llamado el concepto de falacia, las falacias. Y vamos a darnos cuenta, ahí haciendo un poquito de avance, que no todo argumento, porque sea un argumento construido, tiene que ser válido. Es decir, que hay argumentos que parecen que son válidos, que tienen validez, que parecen ser reales, pero que muchas veces esconden algunos errores de argumentación o incluso algunos engaños explícitos. Estas falacias, entonces, que son, podríamos decir, argumentos engañosos, hay que tener mucho cuidado, hay que saber reconocerlos y tratar de no cometerlos, ¿ya? Pero vamos a hablar de ello en la próxima sesión, es decir, el próximo miércoles a las 17 horas, ¿ya? Que estén muy bien, chiquillos. Cuídense y gracias por su participación. Que tengan buena... Chao, profe, chao, compañero, que le vaya bien. Chao, Chao, profe, que le vaya Exacto, muy bien. bien. Chao, igualmente, que chao. estén muy bien. Ahora sí voy a irme a estudiar. Chao, chao. Chao, que le vaya bien a su estudio.